El comienzo de una leyenda. Para empezar una historia uno debe de irse a la parte donde comienzan todas las historias. El comienzo absoluto. El comienzo absoluto es el momento en el tiempo que tiene lugar lo que se podría clasificar como el principio de toda historia. Y no todo comienzo tiene que ser dramático y espectacular, solo un pequeño momento único que afectaría a todo en realidad. Por eso mismo había que tener en cuenta lo que pasaba exactamente en el comienzo para poder saber cómo iba a funcionar en el futuro. De todos modos, el comienzo de esta historia tiene más de 1000 años antes de que comience la historia en sí. Todo comenzó con Kaguya Otsutsuki. Una mujer que no era del mundo en cuestión. Ella viajó por las estrellas para encontrar un lugar al que llamar su hogar. Y si este lugar tenía un árbol Shinju, mejor. Los árboles Shinju eran los que daban vida al mundo en sí. Era con ellos que se podía conseguir la vida. Se alimentaban de la energía negativa del mundo para emplearla efectivamente en darle al mundo más vida. No era un método perfecto, pero había conseguido con ello ayudar en darle a los mundos mucha más vida de todos modos, lo que le había dado a los mundos una considerable ventaja después de todo. El caso es que Kaguya encontró un bello mundo que habitar. Un mundo fascinante a decir verdad. Atrasado pero hermoso, y decidió que quería vivir allí. Fue acogida por un noble. Pero cuando se supo de sus poderes, el noble quería usarla para ganar las guerras y conquistarlo todo. Kaguya en ese entonces era una mujer amable y pacífica. No una guerrera, e hizo lo que se podía esperar de ella, huyendo por completo de las intenciones del noble sin escrúpulos con la ayuda de su única amiga. Por desgracia, en el proceso de huida su amiga falleció y ella no pudo soportarlo muy bien. Kaguya decidió entonces que se vengaría del noble y fue al árbol Shinju. Atravesar sus raíces era una tarea ardua y complicada. Las raíces se comían todo lo que se acercaba, pero en su caso la dejaron avanzar por todos los medios. Ella llegó al árbol y comió su fruto. Un fruto que se había estado creando durante más de 1000 años, alimentado del poder de todo el mundo. El resultado: Kaguya trascendió la humanidad, convirtiéndose en lo más cercano a un dios. Y volvió al lugar que la había tratado mal con la intención de vengarse. Una vez la venganza estaba cumplida, ella decidió que pacificaría toda la tierra en cuestión. Algunos la veneraron como una diosa debido a sus acciones buenas y de traer paz a una tierra que estaba claramente desolada por la guerra. Otros, por desgracia, la odiaban. Kaguya había matado sin compasión después de todo a todos aquellos que se metían en su camino. No hubo punto intermedio para Kaguya. Para ella todo fue simple y sencillo, y estaba dispuesta a por todos los medios de cumplir con su objetivo de traer la paz a esta gente. No le importaba la gente que matase. Así es como ella fue reconocida tanto como la dios conejo y como la demonio. Por dos bandos diferentes que pensaban al respecto de ella y sus acciones. No es que a ella le importase de verdad de todos modos. Pero algo sucedió. Algo que ella no había planeado de ninguna de las maneras había tenido como acontecimiento. Había quedado embarazada. Ella no sabía exactamente cómo había podido pasar, pero sintió nada más que dicha y amor por ello. Sus hijos. Ella iba a tener hijos. No había ninguna manera lo suficientemente fuerte como para expresar lo feliz que ella era en ese mismo momento, debido a que estaba por tener un hijo. La verdad es que ella se sentía muy sola después de todo, y pensó que tener hijos llenaría el vacío de su corazón, por supuesto, dándole así una calidez que hacía mucho tiempo que ella no sentía en su vida. Y ella tuvo 2 hijos. Por un lado estaba Agoromo. Y por otro lado estaba Amura. Ambos llenaron de calor su corazón. Ambos llenaron de amor y le dieron a su corazón paz. Pero como todas las cosas, siempre hay un comienzo y siempre hay un final no tan agradable en realidad. Y como era de esperar, las cosas se complicaron en realidad debido a un factor desconocido que ella no había contado por nada en el mundo. Al final sus hijos se volvieron contra ella, cada uno por una razón diferente, pero todas tenían en común lo mismo: sus ideales. Tanto Agoromo como Amura habían vivido en paz y amor con su madre. La amaban y la consideraban lo más valioso en sus vidas. No había nada que de ninguna manera pudiera compararse en sus mentes a su madre. Al menos fue hasta que se dieron cuenta del mundo exterior a su hogar. Porque para ellos fue como quitar una venda en sus ojos y dejarles ver por primera vez en mucho tiempo el mundo real tal y como era de verdad, sin las cortinas que su madre les había puesto para protegerlos de todos aquellos que querían usarlos o de matarlos solo para llegar hasta ella por sus acciones. Si había paz. Si la gente no se mataba entre ellos. Pero era porque la gente temía a su madre. Ellos nunca concibieron un pequeño e importante factor. La gente pequeña era feliz. No tenían que ver a sus hijos marchar a la guerra.
No tenían que ver a sus hijos matarse por las órdenes de unos nobles. Para Agoromo y Amura lo único que importó en ese momento fue que ellos vieron a los llamados hombres sabios y estos les llenaron la cabeza con ciertos ideales. Y los volvieron contra su propia madre. Poco sabían ellos que todo había sido una trampa orquestada por cierta gente para deshacerse de su madre. Los nobles habían llegado a la conclusión que solo había una forma de quitarse de en medio a la mujer en cuestión y esa era con gente poderosa de su linaje. Por ello habían tramado y habían manipulado a los dos hijos de la mujer para que la quitaran. Pero ellos no pudieron matarla. En vez de eso la sellaron. Era lógico que lo hicieran. Después de todo ellos amaban a su madre y no la querían muerta. Pero hay que entender que ella comió el fruto prohibido. Un fruto que estaba lleno de la crueldad del mundo y que fue solo el amor de sus hijos lo que mantuvo esa oscuridad a raya. Cuando ella fue traicionada de esa manera esa oscuridad floreció. Juró ser libre y vengarse. Sus propios hijos la habían traicionado por las palabras de sus llamados servidores. Ella sintió una riña que nadie jamás podría llegar a concebir. De todos modos se selló a Kaguya y posteriormente de eso ¿sabéis lo que pasó? Una vez Kaguya fue sellada los nobles volvieron a empezar a matarse entre sí. ¿No es divertido? Mientras Kaguya estaba libre la gente no se mataba y sin embargo no habían pasado ni 2 días desde que ella fue sellada y los llamados nobles empezaron una vez más a matarse entre sí simplemente porque tenían que conquistar al de enfrente. Agoromo y Amura se dieron cuenta de que habían sido usados. No fue la mejor cosa que habían sentido en toda su vida. Ellos se habían enfrentado a su madre por esta gente. Ellos habían encerrado a su madre por esta gente. Para que fueran libres y para que no tuvieran que temer una muerte segura. ¿Y qué hicieron? Matarse entre ellos por motivos estúpidos. Al final ambos hermanos tomaron caminos separados ya que cada uno de los dos tenía una mentalidad completamente diferente al respecto de todo esto. Era de esperar porque los dos hermanos eran completamente diferentes por supuesto. Amura se había mosqueado. Se había cabreado muy seriamente. Él había amado a su madre mucho. Era un hijo fiel que pensó que su madre tenía sus razones para hacer las cosas. Y se había vuelto contra ella por el sentimentalismo de su hermano. Y esta gente les pagaba de esta manera. Matándose entre ellos y haciendo el mal. La ira en Amura creció pero no estaba con ganas de dejar caer su ira sobre ellos. Por ello salvo una de sus mujeres que decidió quedarse tomó a toda su familia y marchó a la luna donde tenía interés de vivir alejado del mundo y sin tener ganas de tratar con la gente completamente estúpida en su opinión. Agoromo fue diferente. Pensó que si a la gente se le daba las herramientas podían cambiar. Con ayuda del poder que tenía difundió el poder del chakra sobre las personas y les enseñó un camino de unión tratando de hacerles entender que la mejor forma de convivir es trabajando juntos. Por un tiempo funcionó. Cierto es que tenía que tratar con los nobles que intentaron secuestrar a su gente, pero al final creó su propio lugar donde la gente era feliz. No era el mejor trabajo pero al menos en su mente demostró que el camino de su madre no era el único a seguir o al menos eso es lo que él se decía de todos modos. Agoromo cambió. Cambio de ser un joven idealista a una persona que entendió una valiosa e importante lección. La gente tenía que tenerle miedo. La gente tenía que pensárselo 2 veces antes de hacer estupideces contra él y su familia. Porque de no hacer eso la gente trataría siempre de matarlo a él y su familia, un destino que no estaba dispuesto a seguir. Sin saberlo él había tomado tanto un ideal de vivir en comunidad como la lección de atacar al enemigo sin tener problemas. Dureza y amor cogidas de la mano por sus ideales. Él no tenía ni idea de cuánto había cambiado su forma de ser. La vida había sido dura con él. Tenía 2 hijos, eso era cierto, pero sus hijos eran más bien diferentes. Indra era un niño talentoso, no iba a negarlo de ninguna de las maneras, pero al mismo tiempo era un niño con una creencia de superioridad más bien grande que lo hacía incompatible con sus ideales ya que se colocaría a sí mismo como un gobernante e incluso podría tratar de por todos los medios de llegar hasta los otros gobernantes y conquistarlos salvo que a diferencia de su madre él sacrificaría vidas. No le gustaba cómo había salido su hijo mayor y había veces en que se cuestionaba qué hacer con él exactamente. Asura no era diferente en muchos de los sentidos. Tenía una fuerte creencia en su poder. Confiaba plenamente en el chakra. Pero donde Indra estaba solo Asura buscaba crear el máximo número de aliados. Él se había ganado el respeto de la mayoría de los luchadores del país lo que estaba en contra de Indra. Él era un creyente de que eran los lazos lo que mantenía fuerte la nación. No lo negaría pero Asura al mismo tiempo era confiado.
Eran mal material para ser sus sustitutos, pero entre una elección mala y una elección realmente desagradable él estaba claro en que era lo mejor. Él vio el resultado de su hijo más joven convertirse en su heredero. Indra no fue feliz y lo desafió. Fue una lucha entre los dos que terminó con Asura ganando. Pero no fue feliz. Su país fue desgarrado por esto mismo. Todo el trabajo de su vida había sido completamente destruido. Lo llenó de dolor a él en la otra vida, pero no tenía más opción que ver cómo los nacidos con chakra se propagaron y cómo lentamente crearon diferentes clanes que serían contratados para matarse los unos a los otros solo por el poder de los llamados señores feudales. Ni que decir tiene todo el dolor que sentía Agoromo. Era por motivos como este que se cuestionó el haber sellado a su madre. ¿Hizo bien? ¿Hizo bien en entregar el chakra? Había veces que veía y se daba cuenta de cuántos errores había cometido por sus acciones. Le hizo darse cuenta de que él había hecho un fallo inmenso. Debería de haber hecho algo más para impedir todo esto, pero lo que importaba es que todo su legado se había destruido. No importaba cómo lo mirases y no importaba lo que pensases, pero todo el trabajo de su vida se había esfumado por las acciones de la gente. Y se puso peor. Se puso de tal manera que los niños de los clanes de sus hijos heredaban la maldición de luchar entre ellos. No podían llevarse bien. Eran primos después de todo. Pero no era así de ninguna de las maneras. Se mataban entre sí. Luchaban entre sí. Y trataban por todos los medios de hacer la vida del otro imposible. No importaba cuánto lo intentase. Ninguno de ellos cambiaba. Ninguno de ellos dejaba de lado su sed de sangre. O al menos eso es lo que él pensaba. Él nunca pensó que podía haber una razón por la que todo esto pasaba. No importaba lo que Agoromo pensase. No importaba todo el esfuerzo que hacía en la otra vida porque no pasaba nada. No había forma de evitar el desastre que se acercaba. Él estaba más que seguro de que los clanes descendientes de sus hijos terminarían con al final uno ser masacrado por el otro. Y por la pinta que llevaba los Senju, estaban en la parte superior de él, por lo que seguramente no tenía ninguna oportunidad de detener esto que se acercaba de manera peligrosa, para arruinar por completo su familia. Era un verdadero dolor para él en su corazón. ¿Era esto lo que había sentido su madre cuando la traicionó? Esa había sido una pregunta que se había hecho muy a menudo en realidad. Es decir, su madre era considerada como una persona fría por todo el mundo. Pero ella siempre fue cariñosa con él y con Amura. Y ellos la traicionaron. Casi creía que había destruido por completo el corazón de su madre en su día cuando él le había hecho aquel daño. No importaba cómo lo pensases, él había hecho eso a su madre. Era responsable de posiblemente haberla condenado al infierno mismo por sus acciones, y ahora él estaba en su propio infierno. Él había sido el responsable de cómo la historia estaba yendo por este camino. Fueron sus acciones las que iniciaron esta historia. Fue su acción de traicionar a su madre lo que había dado este resultado al final. Lo que Agoromo no sabía es que aunque él había escrito la primera parte del comienzo de esta historia, siempre hay más gente que está haciendo este camino. Siempre había más gente que era relevante en la historia. Siempre había que considerar a las demás personas, ya que siempre había más gente que hacía la historia, por supuesto. Konoha. Compuesto Senju. Tobirama Senju era un hombre fuerte. Un hombre que había mirado a la muerte a la cara y la había mandado a la mierda de manera alegre. Era un hombre que tenía más que claro que esto era una puta guerra y que había que usar todos y cada uno de los medios conocidos para ganar. No por la supervivencia del pueblo, sino por la seguridad de los niños. Era algo que siempre le había molestado al respecto de su hermano y su sensibilidad emocional. Era que él no concebía lo que tenía que hacerse por todos los medios. Su hermano los había metido a todos en este puto lío y era lo que la había cagado por completo en todos los sentidos. Hashirama el muy idiota había perseguido a los Biju. Podía entenderlo. Los Biju eran una fuerza a ser tenida en cuenta. Una fuerza poderosa más que capaz de destruir todo lo que se ponía en su camino. Y él comprendió de manera lógica que el bueno de su hermano, con su corazón sangrante, decidió que tenía que hacer algo por toda esa pobre gente que moría a manos de los Biju. Lo que nunca concibió es que esa gente trataba de acosar a los Biju. Fue simplemente una estupidez en su mente. Biju habían demostrado ser mentalmente estables, por lo que él no concebía una razón para meterse con ellos. No había ninguna razón en ello. Pero no. Su hermano quería jugar a ser un héroe. Quería salvar a los humanos de los Biju. Completamente estúpido si le preguntabas a él mismo. Porque desde su punto de vista los Biju y los humanos solo se encontraban cuando la gente era tan estúpida como para atacarlos.
Eso y les había permitido hacer limpieza de población lo bastante estúpida como para hacer eso, por lo que desde su punto de vista no era un error de ningún tipo en su opinión, y que el error estaba en ellos tratando de controlarlos. Pero su hermano el tonto que era decidió que esto era lo mejor que se podía hacer después de todo. Y el sello los Biju. Su esposa había estado de acuerdo con él pensando que los Biju se mantendrían sanos y salvos en algún lugar de protección. Lo que ella no había esperado fue la tonta jugada de Hashirama de entregar los Biju. Juro que jamás había visto tan furiosa a su esposa. Ello lo había llamado de todo aludiendo que no solo era estúpido sino la acción de un insensato. Hashirama se mantuvo en sus 13 pero le costó su matrimonio. Mito se quedó en Konoha pero después de aquello jamás volvió a hablar con Hashirama. Ese día Hashirama perdió la mitad de su ser por sus sueños de traer la paz. Y entonces lo mataron. Las naciones se unieron y soltaron a los Biju en un ataque sorpresa. Hashirama prefirió morir a sacrificar sus hombres. Al menos las naciones habían perdido el uso temporal de los Biju ya que tendrían que volver a entrenar a sus Jinchuriki. Fue un duro golpe que él devolvió con saña, llegando a destruir muchos de los aliados de las grandes naciones. Se ganó un renombre como el dios del agua de Konoha, pero también se lo conocía como el carnicero de Konoha, Konoha no Mizu no Kami y Konoha no Nikuya. Por supuesto Tobirama sabía la verdad. En esta guerra todo no había terminado. Sus enemigos los superaban. Sus posibilidades de sobrevivir eran muy bajas, y él sabía perfectamente que eran más problemas de lo que parecía. Porque en una guerra siempre hay cosas con las que no puedes contar de ninguna de las maneras. Él tenía un plan. Él tenía la intención de prepararse para lo peor esperando lo mejor. Partirían a Kumo en una semana y él sabía perfectamente que en ese tiempo él tenía que haber preparado un adecuado plan para tratar con la amenaza que tenía sobre él mismo. Pasar su legado a alguien que sea digno de ser su alumno, lo cual era un poco difícil. Había entrenado a muchos jóvenes con potencial en verdad. Había entrenado a Kagami Uchiha, que era un digno guerrero del clan Uchiha. No era un completo idiota como los demás de su clan. Podía haber ayudado a que el joven había estado casi bajo su protección constante. Había sido un marginado del clan y él lo había convertido en posiblemente una de las mayores fuerzas de Konoha. Estaba orgulloso de cómo el niño considerado como inferior de todo el clan era ahora el miembro más fuerte de todo el clan. Casi podía sentir a Madara revolviéndose en su tumba de pensar que él había de alguna manera convertido a un Uchiha en más doctrinas Senju. Otro alumno con potencial era Hiruzen Sarutobi. Si era sincero, el joven en cuestión era posiblemente quien ocuparía su posición como Hokage en un futuro. Hiruzen tenía talento. Hiruzen era poderoso. Pero era humilde. No dejaba que las cosas se le subieran a la cabeza, y si él era sincero, ese niño tenía una mentalidad digna de un buen ninja. Astuto y tramposo por todos los medios. Era un digno sucesor, y con alguien como Kagami a su lado lo más seguro es que llegaría más lejos que nadie en esta aldea. Posiblemente era un poco de un hombre que necesitaba ser menos emocional, pero era mejor que su hermano al menos. Tenían mucho potencial. Tenían la capacidad de hacer mucho realmente y él confiaba plenamente en ellos. Pero de la misma manera que tenía buenos alumnos, él tenía malos alumnos. Es decir, tenía a Koharu y Mura que eran excesivamente tensos. Pensando en el llamado bien de la aldea. Veían la aldea en un sentido físico. Imbéciles los dos, y si él era sincero, estaba más que tentado a dejarlos de lado en algún momento, porque en su mente eran el peor tipo de escoria como maestros. Si por él fuera, los dos morirían, pero tenía demasiado interés en ello como para simple y únicamente dejarlos morir por desgracia. Por el momento vivirían, a menos claro está que lo molestaran. Entonces todo se apaga para ellos. El que era una verdadera mala semilla era Danzo Shimura. Primero de todo era un Shimura. Un clan que era conocido por sus prácticas. Entrenar a niños como nada más que herramientas. Un hombre que usaba a los niños como un mero objeto era su propio padre. Era un clan despreciable desde su punto de vista, que debería de haber sido hace mucho tiempo purgado. La única razón por la que dicho clan seguía con vida era por el mero hecho de que eran muy difíciles de matar y por tanto era increíblemente complicado eliminarlos. Pero eso no quitaba el hecho de que eran un clan que él no quería tener de ninguna manera en Konoha. Con todo esto bien sabido por su parte, él tenía claro que Danzo era una persona de la que no te podías fiar. Y si él moría, no quedaría nadie en la jefatura para plantarle cara si se salía de control. Por eso estaba haciendo esto. Por eso estaba haciendo lo que era posiblemente una tarea más bien loca, pero que si funcionaba daría una luz de esperanza para Konoha un día. Era su mejor acción y su mejor oportunidad, por supuesto, así que estaba decidido a hacerlo por todos los medios.
Solo esperaba que la cosa no se fuera demasiado por las ramas o que la situación se volviera insostenible en Konoha de ninguna de las maneras. Por eso había desarrollado un plan. Si algo le pasaba al clan Senju, la mansión se sellaría a sí misma. No dejaría que la biblioteca del clan Senju caiga de ninguna de las maneras en mano de nadie. No tenía peligro ya que los sellos de sangre deberían de impedir que nada ni nadie entre en la biblioteca, pero él había aprendido hace mucho tiempo que lo mejor es estar preparado para cualquier cosa. También había hecho que solo aquellos con sangre de los principales accedieran a la mansión en caso de esta cerrarse. Era paranoia, pero él había aprendido hace mucho tiempo que la paranoia podía llegar a ser un verdadero y buen amigo en todos los sentidos. Mito miró a su cuñado un tanto preocupada. Sabía que su cuñado tenía razones para estar como estaba. Esta guerra era un desastre. Hashirama había muerto por su estupidez. Pensó que él entendería mejor la situación, pero su tonto de un marido la había cagado por completo. Se había confiado en los demás pueblos y había sellado los Biju para usarlos como medidas de paz. ¿En serio alguien podía llegar a ser muy estúpido? Hashirama era carismático pero no era un líder pensador. No veía las consecuencias de sus actos. Y sus acciones habían traído guerra hasta ellos en este momento. Y ahora estaba muerto y su corazón gritaba por ello. Se había cabreado con él pero todavía lo amaba. Amaba esa sonrisa estúpida que podía llegar a tener y diablos, ella incluso amaba su comportamiento infantil. Lo echaba de menos. Aún recordaba el mensaje de su muerte. Se había sacrificado para detener a 5 de los Biju. Era bastante una demostración de poder que se necesitó un pequeño ejército así como 5 Biju para matarlo. Habían vuelto con su cadáver y sería incinerado y sellado en las criptas del clan Senju. Ella no se fiaba después de haber descubierto ese Edo Tensei. ¿Qué pasa si alguien descubre cómo usarlo? Pero seguía lamentando su muerte. Ahora ella sentía que tenía una carga el doble de pesada. Y Kyuubi no hacía las cosas más fáciles en su mente. Kyuubi estaba todavía cabreado con ella y Hashirama. Vale, ella no podía reprochárselo. No podía negarle al Kyuubi que tenía razón. Ellos lo habían sellado solo por los ideales de Hashirama. ¿Cuántas veces se había sabido del Kyuubi y los otros Biju atacar comunidades humanas? Muy pocas veces sería la mejor expresión. A los Biju no les gustaba molestarse y siempre que atacaban era por razones de autodefensa, como por ejemplo el ataque de los hermanos Oro y Plata contra Kyuubi. Ella podía entender al Biju. Ella podía comprender por qué los odiaba a todos ellos y sinceramente prefería vivir con la culpa de sus acciones por siempre porque eso es lo que le había tocado. Y lo que ella más lamentaba es que jamás podría liberarlo. Por varias razones. La primera, Kyuubi no soportaría la idea de dejar Konoha en pie después de las acciones de Hashirama. Y posteriormente, ¿qué pasa si alguien consigue sellar a Kyuubi una vez más? Lo tendrían en contra de ellos. Kyuubi era una presencia muy poderosa capaz de alterar cualquier batalla. Ella no lo quería de enemigo de ninguna de las maneras. Estás siendo obstinado en decirme para qué quieres un sello que es perfectamente capaz de tener toda la información de un Kage Bunshin en él y que retenga la información en vez de perderla, así como de mantener una conciencia en un cuerpo físico. No será otra de tus técnicas prohibidas, ¿verdad? Porque si lo era, le recordaría que había una razón por la que ella era una de las criaturas más fuertes y temibles del mundo. Sin embargo, Tobirama solo pareció hacer un poco de gesto con sus ojos antes de mirar lo que tenía. Ella también se sorprendió. Era una marioneta. Bueno, más bien era una estructura de marioneta humana con la forma y el aspecto de Tobirama, solo que de madera. Ella vio lo que parecía ser un núcleo de chakra, donde debía ser su corazón, que tenía un kanji para vida, y además de eso tenía cientos de diferentes sellos por todo el cuerpo, para asegurarse que la marioneta no era posible de destruir de ninguna de las maneras. Era toda una manifestación de verdad de lo que se podía hacer con un buen trabajo de estructura, pero ella no dejó de mirar a Tobirama esperando una respuesta. Ya ves, he aprendido una lección muy valiosa de la guerra, y es que ninguna cosa es segura de ningún medio. Es posible que cualquier cosa pase en todos los sentidos. No se augura de ninguna de las maneras que yo vaya a sobrevivir o algo por el estilo. No hay garantía para ello porque resulta que la guerra siempre es una incógnita, y fue con eso que pensé: ¿y qué pasa si todo se jode de alguna manera? Era increíble lo que podía hacer una perspectiva adecuada y darle a una persona la capacidad de ver mejor el mundo. Esto le dio la posibilidad de saber lo que pasaba de todos modos. Hablas como un pesimista que piensa que hay una inminente gran cantidad de posibilidades de encontrarse en problemas. ¿Qué es lo que tanto te aterra, Tobirama? No eres uno de hacer que las cosas fallen.
Eres uno de siempre estar 10 a 20 planes por delante, por lo que esto tiene que ser tu último plan. Ahora suelta la información que tienes. Ella miró a su hermano Enley con tanta fuerza que el QB dentro de ella se sorprendió que el otro humano no muriera de combustión espontánea, pero cuanto más lo pensaba más claro era que el otro humano también tenía una fuerte columna vertebral, así que sería difícil que eso pasase. No soy pesimista, solo realista. Soy el responsable de la destrucción de los ejércitos de Mizuno Kuni. He sido capaz de hacer pedazos la mejor fuerza élite de Kase no Kuni. Lleve al talón a Taki no Kuni. Solo esas 3 cosas deberían de decirte una cosa. Soy un objetivo. De la misma manera que mi hermano lo fue en su día, yo soy un objetivo de los enemigos que se han forjado en este tiempo. Había hecho pedazos a cada uno de esos grupos a tal punto que él estaba más que seguro de que algunas personas tenían que considerarlo como el equivalente al hombre de las pesadillas de sus naciones, o al menos eso es lo que él pensaba en todo caso. Mito soltó un suspiro. Tobirama había atacado sin piedad a todas las naciones que habían tenido algo que ver con la muerte de su hermano. Taki, Suna, Kiri y por supuesto Iwa. Todos ellos habían sido partícipes en la muerte de Ashirama al enviar sus ejércitos, así como a sus Hinchurikis tras él. Ashirama había muerto y Tobirama había tomado el mando. Desde entonces el mundo comprendió que solo habían cambiado una amenaza moderada por una amenaza rencorosa, vengativa y terriblemente mortal. Eso era lo que era Tobirama Senju. Un cabrón despiadado que solo sabía que cada uno de esos países había tenido algo que ver con la muerte de su hermano y él había ido a vengarse por todos los medios conocidos. Mito, la cruda realidad es que las naciones me ven como un enemigo. Alguien que por sí mismo podría hacer los pedazos seguramente. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta la idea de ser superado. Y cuando la gente se siente así es más que capaz de hacer cualquier cosa por salir victoriosos. Yo no puedo simple y únicamente dejar una apertura en mi guardia solo porque es una conjetura. Tengo que estar en completa atención y hacer todos los planes necesarios. Este es mi plan final. Era su última medida después de todo. Porque si él moría había que tener a alguien ahí arriba para asegurarse de que los futuros herederos del clan se convirtieran en los líderes que tenían que ser. La paranoia nunca ha sido una cosa buena. El clan Uchiha es un simple caso de tu preocupación por la gente. Pero creo que puedo entenderte. Creo que puedo aceptar que estás haciendo todo lo posible por mantener a tu clan a salvo de todo enemigo. Puede que no me guste que estás pareciendo tan paranoico, pero no soy estúpida como para no darte la razón en que tal vez tus razones son sinceras. Y eso es lo que le dolía. Que él tenía razón. Que las naciones podían llegar a cualquier límite por matarlo. No le gustaba admitirlo, pero si él lo decía tenía que ser por una muy buena razón, por supuesto. Gracias. Pero estoy seguro de que te estás preguntando qué es mi invento. Esta marioneta tiene como objetivo tener la capacidad autómata de interactuar. Tu sello tiene el objetivo de servir como un bloque de memoria que sirva para almacenar todos mis recuerdos. Incluido si hago un Kage Bunshin después de haber hecho el sello y haberlo instalado. Esta marioneta tiene un solo objetivo: garantizar el futuro del clan. Era su prioridad. Después de todo no podía luchar, pero podía enseñar todo lo que sabía a su descendiente o heredero. Era la mejor forma de garantizar que el trabajo fuera bien hecho. Un medio para un fin si tengo que pensarlo adecuadamente. Con ello esta marioneta tendrá todo el conocimiento que has tenido en tus días y podrá entrenar a la futura generación hasta que el núcleo tenga que recargarse. Un verdadero trabajo si tengo que ser completamente sincera. Una garantía de que el futuro será enseñado, pero dime cómo vas a hacer que los herederos vengan aquí si estamos todos muertos. Ella esperaba que la respuesta no fuera una que la haría matarlo, aunque a juzgar por su sonrisa satisfecha ella solo sabía que había algo terriblemente peligroso a punto de suceder a todo el mundo. Un sello de sangre. El sello se atará en las líneas de sangre tanto de Ashirama como Lamkia. Si algo nos pasa a nosotros de manera que no podemos de ninguna manera dar el conocimiento que tenemos a nuestros descendientes, entonces el sello se activará y llamará de forma pasiva a nuestro heredero para hacerlo cumplir con la marioneta. Es la mejor forma que se me ocurre. Y era un trabajo algo complicado en realidad, aunque él lo había conseguido y a juzgar por la mirada de Mito, ella estaba satisfecha con el plan. Es una buena decisión si tengo que ser sincera. Es la mejor manera de garantizar que el legado se mantiene. Pero ¿qué es lo que te impulsa a ser tan paranoico, Tobirama? Sé que estás preocupado por lo que sea que te puede llegar a pasar, pero este nivel de paranoia es una cosa totalmente única si tengo que ser sincera. Ella lo miró intensamente preguntándose qué podía ser lo que tenía en mente.
Ella sabía perfectamente que su cuñado no era un hombre de solo moverse por corazonadas, así que tenía que tener algún motivo más para hacer lo que hacía, además de estar preocupado por sobrevivir. Porque no soy tonto. Si la gente nos ve como una amenaza, lo más seguro es que harán todo en su mano para eliminarnos por todos los medios. No me extrañaría en lo más mínimo que alguien tratase de alguna manera de eliminar nuestras líneas o nuestros planes. Somos fuertes y poderosos, por lo que no me extrañaría eso de ninguna de las maneras. Y él había aprendido hace mucho tiempo que confiarse en una cosa era estúpido. Sabía que su clan era visto como un objetivo, de ahí que había tenido un hijo sin que nadie supiera acerca de ello. Su mujer había estado de acuerdo con que había que mantener al niño sano y a salvo, al menos hasta que demostrase ser capaz de defenderse por todos los medios. En serio, hay veces que tu paranoia puede volverme loca. Pero no eres uno de exagerar ninguna acción en realidad. Cuando tomas medidas son por la simple y sencilla razón de que estás seguro de que algo malo está por pasar. No eres estúpido y dejas cabos sueltos, por lo que ello me lleva a preguntarme para qué es lo que estás preparado, Tobirama. Ella lo vio tensarse, sabiendo que él no quería revelar lo que posiblemente era un secreto en su mente, pero ella sabía que él lo haría, más que nada porque estaban los dos solos, y por tanto no había nadie que les pudiera espiar ni nada por el estilo. ¿Sabes? Siempre me he preguntado cuál es la mirada que tiene el clan Senju. Y llegué a esa respuesta hace no mucho. Nos temen. Nos temen y no quieren que seamos parte de este mundo. Antes teníamos una oportunidad de supervivencia más alta. Ahora no es así. Hashirama entregó los Biju y ellos pueden ser usados como armas contra nosotros. Exterminarán al clan Senju. Y no soy tan estúpido como para pensar que algunos de nuestros rivales aquí en Konoha no tratarían de sacar provecho de ello. Era algo que lo tenía más que claro. El clan Senju se había ganado una reputación feroz, y a él no le extrañaría en lo más mínimo que ahora que tenían las herramientas los cazarían sin ninguna duda. Mito tenía que estar de acuerdo con Tobirama. Antes de la entrega de los Biju, los Senju estaban en una escala de poder casi imposible de ser comparada de ninguna de las maneras. No había forma de que fueran superados por sus enemigos en ninguno de los sentidos. Las posibilidades de que eso pasase eran más bien bajas de todos modos. Pero lo que él decía era muy cierto. Ahora que tenían los Biju, tenían contra ellos una fuerza de poder capaz de hacerles daño. Sabía que estaba siendo excesivamente paranoico, pero era verdad de que ahora había posibilidades de que el clan fuera cazado sin ninguna duda. Y como él mismo había dicho, sus enemigos dentro de la aldea podrían tratar de aprovecharse. Tobirama no era estúpido. Sabía que tenían enemigos. El clan Shimura era uno de esos enemigos. Eran excesivamente un grupo de gente con una creencia de superioridad y que menospreciaban todo lo que el clan Senju defendía. Había muchas posibilidades de que los Shimura tratasen por todos los medios habidos y por haber de verlos debilitados. Si el clan no podía sobrevivir a ello, él tenía que hacer planes de contingencia. Era la mejor forma de operar, al menos desde su punto de vista. Era la mejor forma de hacerlo y al mismo tiempo era algo que les daría una oportunidad de golpearlos desde las sombras. Otro enemigo eran los Hyuga. No había que ser un genio para ver que esta gente haría todo en su mano para ver su posición de poder aumentar. Lo más seguro es que usarían todo en su mano para lograrlo. Posiblemente en un principio no hagan nada por temor a ellos, pero él sabía perfectamente que había muchas posibilidades de que cuando los Hyuga vieran una oportunidad se lanzaría a ella. No eran la mejor gente, el mero hecho de que usaban un sello de esclavitud en su familia era motivo más que suficiente para el desconfiar de esta gente, y eran ambiciosos. No le extrañaría de ninguna de las maneras que ellos no tratasen de moverse para convertirse en el mayor poder de Konoha por todos los medios habidos y por haber. Y finalmente los Uchiha. Sabía que ahora los Uchiha estaban de su lado porque sinceramente la idea de criar a sus hijos sin tener que temer por su muerte o por convertirse en parte de una guerra en que sus posibilidades de supervivencia eran bajas los había hecho madurar. Pero no era estúpido. Cuando los Uchiha se sintieran cómodos, volverían a ser arrogantes y sabía que se moverían contra el clan Senju. No era feliz de ello y por eso mismo él sabía que cuando llegase el momento ellos los traicionarían o al menos tratarían de hacerse con el poder. Era así de simple en verdad. Así que él sabía que el clan Senju tenía enemigos internos y externos. Y tenía que hacer todo en su mano para garantizar que su... Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh,
through the